Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hablaré del por qué los judíos no aceptan a Jesucristo. Y eso no quiere decir que Dios dejó de amarlos o que ellos se van a perder por siempre. Y es que si ellos se perdieran por siempre, entonces la escritura estaría quebrantada y en sí no valdría la pena seguir leyendo el libro porque el libro promete que Dios los va a salvar. Pero si no cumple eso, entonces el libro estaría diciendo mentiras. Y la Biblia no es Dios, pero sí es la palabra de Dios. Y digo el libro, pero en sí es una biblioteca porque la Biblia es una combinación de varios libros de diferentes autores que escribieron en diferentes épocas. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 nos enseña que la escritura toda es inspirada por Dios. ¿Eso significa que nuestras Biblias son perfectas? No, pero por lo general son muy buenas traducciones. Pero ciertas veces salen ciertas disputas donde debemos ir al original, sea el hebreo para el Antiguo Testamento o el griego para el Nuevo Testamento. Y nos valemos de herramientas como la concordancia y los lexicons. Pero bueno, hace unos momentos mencioné que el plan de Dios es ofrecerle salvación a todos los judíos y también le va a ofrecer salvación a todo humano que haya vivido. Pero el mundo de cristianidad general cree que solo ellos se van a salvar y que el resto del mundo va a perdición. Claro, también hay personas que dicen ser cristianas que piensan que personas que no han escuchado a Jesucristo, si ellos se portaron por lo general más bien que mal, que ellos también van a entrar en el cielo. Y eso sumariza la gran mayoría de posiciones dentro del mundo de cristianidad tradicional. Y el resto del mundo o no cree en Dios o tiene sus propias religiones o creen que para llegar al cielo o para mejorar su vida en un futuro consiste en que si ellos hacen más cosas buenas en esta vida en comparación a las cosas negativas que ellos hacen. Y bueno, todas esas ideas son erradas. Sabemos que el demonio se ha encargado de sembrar y difundir todas esas ideas que se contradicen y que son confusas. Y es que al fin y al cabo, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 3 versos 3 y 4, Él es el Dios de este siglo, o mejor dicho, de esta era. Y Él ha sido el encargado del planeta Tierra por mucho tiempo. Y es que, bueno, hay un contrato o un pacto entre Dios y Satanás que se ratificó cuando Satanás era lucero. ¿Cuándo se ratificó ese contrato? Bueno, la escritura no especifica. De acuerdo a la ciencia, el universo fue creado hace 14.500 millones de años. Y también de acuerdo a la ciencia, la edad de la Tierra es de 4.500 millones de años. Y si miramos a Job 38, versos 4 al 7, sabemos que los ángeles, y eso incluía a Lucero, él estuvo allí cuando el planeta Tierra fue fundado. Y un tiempo después, supongo después de que terminó el proyecto de la creación del planeta Tierra, Lucero fue comisionado para administrar el gobierno del reino de Dios aquí en la tierra. Y de acuerdo a Ezequiel 28, verso 15, él era apto para hacer eso, hasta que llegó el momento en que él se rebeló. Y de acuerdo a Isaías 14, verso 13, en su corazón él decidió que él se levantaría y destronaría al Dios mismo. Y sabemos que eso terminó en un conflicto, pero la escritura no nos da detalles, pero sí podemos deducir, de acuerdo a Génesis capítulo 1, verso 2, que el planeta Tierra sufrió una gran destrucción hasta el punto que ya no era habitable. Pero, ¿cómo podemos deducir eso? Bueno, primero en Génesis capítulo 1, verso 1, habla que Dios creó los cielos. Este es el universo. Y la Tierra, que es el planeta donde vivimos. Ahora, hay personas que argumentan que
Eso significa que Dios creó los cielos y la tierra en el mismo momento. Pero el verso lo único que afirma es que Dios creó los cielos y la tierra y por alguna razón hay cierto orden donde la palabra cielos aparece antes que la palabra tierra. Y es algo similar a cuando se le pregunta a un padre de familia cuáles son sus hijos. Y el padre de familia podría responder, bueno, mis hijos son Caín y Abel. En la historia bíblica sabemos que Caín era mayor que Abel, o sea, no nacieron al mismo tiempo. No fueron engendrados en el mismo momento. ¿Cuántos años había entre estos dos? Eso es irrelevante. Lo mismo aquí. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, cuando Dios creó la tierra, de acuerdo a Isaías 45, verso 18, Él no la creó en vano, Él la hizo para que fuese habitable. Pero en Génesis capítulo 1, verso 2, bueno, el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y este es un error de traducción. Y pienso que es un error honesto porque el traductor, él escribió lo que él creía que era más correcto. Pero una traducción más correcta sería, y la tierra llegó a ser desordenada y vacía, lo cual, pues como que no tiene sentido, porque la narrativa que muchas personas conocen es que Dios creó el planeta Tierra y puso a Adán allí y bueno, la historia que conocemos, pero la historia es más complicada que eso. Y lo mismo que sucede hoy en día, ideas preconcebidas van a afectar cómo un traductor traduzca ciertas palabras o ciertas frases. Y bueno, me he desviado todo esto sencillamente para poder argumentar que en un punto en la historia del planeta Tierra, Lucero se le entregó potestad para poder administrar el planeta Tierra. Y cuando el planeta sufrió destrucción debido a su rebelión y el planeta quedó en oscuridad, o sea que nada podía vivir o crecer en el planeta porque sin luz pues nada puede vivir, al menos eso nos enseña la ciencia. Y es lo que encontramos en el verso 2. En el verso 3 vemos cómo Dios despeja esa oscuridad. Y allí es cuando comienza ese periodo de 7 días de recreación. Y aunque Dios se encargó de recrear y hacer el planeta un lugar habitable, de todas maneras, el pacto que se hizo originalmente con Lucero continuaba vigente y continuaría así hasta que alguien que se encontrase capaz de administrar la ley de Dios sea asignado como el nuevo gobernante. Y Dios le dio esa oportunidad a Adán. Y claro que Satanás estaba en el planeta Tierra y por lo tanto estaba en el Edén. Y sabemos que él engañó a Eva. Voluntariamente Adán, él hizo lo contrario y se descalificó a sí mismo. Ahora, sabemos que Jesucristo pudo triunfar en contra del pecado y Satanás trató de tentarle e inclusive asesinarle antes de tiempo. Y porque Satanás tiene potestad en el planeta, por eso le pudo ofrecer todos los reinos del mundo a Jesucristo. Y leemos esa interacción en Mateo capítulo 4 versos 8 al 11. Como soberano del planeta Tierra, Satanás puede infundir cualquier religión que él quiera establecer. Y por eso es que en cristiandad tradicional hay tantos errores y ideas que fueron copiadas del paganismo que vienen de tiempos remotos como los griegos y más atrás. Y las mentiras son muchas, pero para dentro del contexto del tema del video, primero está la falsa idea de que el alma es eterna. Y ellos hablan de que cuando una persona muere, que el alma sale y entra en otro plano. Y que unas almas se van para el cielo y que otras se van para el infierno. Y que otras almas se quedan penando aquí en el planeta Tierra y que esos son los fantasmas supuestamente. Pero el punto es que en cierta forma esa alma continúa con su conciencia. Y si alguna de esas cosas que argumenté del alma fueran ciertas, Entonces eso contradiciría
Eclesiastés 5, versos 5 al 6. Y ese lo leo, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, hay más escrituras similares a estas, pero no voy a ir a ellas. Si esta escritura es falsa, todo el libro de Eclesiastés es falso. Y si otro autor en la Biblia citase el libro de Eclesiastés, entonces automáticamente haría ese libro falso porque estaría citando un libro falso. Y aquí está la cosa de que dos cosas que son totalmente opuestas o que se contradicen a sí mismas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Si aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, entonces tenemos que tratarla como tal. Y cualquier idea preconcebida que tenemos, debemos dejarla a un lado para aceptar su palabra. El punto es que el argumento del arma eterna es un argumento falso. Las personas cuando mueren no van ni al cielo ni al infierno, lo cuales son otras mentiras también heredadas del paganismo. Ahora, Dios sí tiene su trono en el cielo y sabemos de ángeles que van y vienen. Pero la escritura es bien clara de que ningún humano ha ascendido al cielo. Lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 3, verso 13. Y algunas personas van a decir, no, pero es que eso sucedió antes de que Jesucristo murió, pero después de que Él murió, Él abrió las puertas del cielo. Pero de acuerdo a Hebreos 11, verso 13, bueno, todos los que han muerto en la fe, ellos todavía están esperando. Y hay más escrituras que pueden reforzar esta idea. El punto es que cuando una persona muere, bueno, esa persona deja de existir. La esencia de su espíritu, bueno, Dios la esconde en un lugar que no sabemos a dónde está. Pero a través de la historia, los que han muerto con el Espíritu Santo, esos van a ser resucitados cuando Jesucristo regrese. Y eso es lo que Romanos 8:11 enseña. Y leo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Y por esto, cuando la pregunta se hace, ¿qué es lo que identifica a un verdadero cristiano? La respuesta es, un verdadero cristiano es aquel que tiene el espíritu de Dios dentro de él. Y de acuerdo a Hechos 5, verso 32, Dios no le da el Espíritu a cualquiera, solamente se lo da a aquellos que le obedecen a Él. ¿Y quiénes son los que le obedecen? Bueno, a aquellos que lo aman a Él, y no con el amor que nosotros definimos como amor, sino de acuerdo al amor de Dios, que consiste de guardar los mandamientos. ¿Y por qué los mandamientos son tan importantes? Para eso me gustaría mirar a un ejemplo imperfecto de la sociedad secular. Una vez más, no estoy comparando las leyes de Dios con los sistemas judiciales de la sociedad secular, pero nos da un ejemplo para poder apreciar los mandamientos de Dios. Es muy común que las naciones tienen algo llamado la Constitución Nacional. ¿Y qué es eso? Bueno, es un documento donde se establece la ley fundamental y suprema y establece cómo se organiza y se ejerce el poder ejecutivo, el poder judicial y el legislativo, o sea, los poderes que rigen a una nación desde un punto de vista de gobierno. Dentro de esa constitución también están o se definen los derechos y deberes de los ciudadanos. La constitución sirve como base para un sistema legal, también para administrar el sistema político y garantizar libertades personales y poder limitado del Estado para hacia, bueno, toda la población. Eso significa que inclusive si una persona es elegida con el 100% de la población
de la aprobación de la población. El día siguiente, después de haber sido inaugurado, esa persona no puede inventarse una ley que contradiga lo que ya está escrito en la Constitución, porque esa es la ley suprema. Un ejemplo sería, si la Constitución dice que las personas pueden comprar ciertos territorios y una vez que tienen el título bajo ellos, nadie se lo puede quitar, entonces un político no puede llegar y decir, así tenga la aprobación de muchos, que van a destituir a ciertas personas de sus tierras por cuestiones de igualdad. Así la causa sea noble, si está en contra de la Constitución, legalmente no lo puede hacer, a menos que la Constitución sea modificada para poder aceptar que ese cambio y esa ley se establezca. Y el concepto suena muy bonito y en práctica las naciones que por lo general respetan sus constituciones, al menos lo que la historia nos ha revelado es que las personas, la población prospera. Ahora, supuestamente la gran mayoría de naciones en el planeta, la gran mayoría son naciones constitucionales. Pero no todas las naciones por igual respetan sus constituciones. Ahora, con eso dicho, vuelvo a decir, al menos históricamente, las naciones donde los políticos o los líderes respetan sus constituciones tienen como efecto que crean un ambiente donde la población puede prosperar. Y es que si los gobiernos, ellos pues apoyan sus propias leyes, entonces ellos promueven un entorno estable y predictible que es crucial para el desarrollo económico a largo plazo. Ahora, regresando acerca de las leyes de Dios. Bueno, dentro de ellas se encuentran los 10 mandamientos, que es la parte más fundamental. Un argumento es que muchas personas se sientan y dicen, bueno, pero es que yo no tengo que seguir mandamientos para demostrar que yo amo a Dios y que yo amo al prójimo. Yo sé cómo hacerlo porque me nace del corazón. Y se les olvida de que es parte, o la ley de Dios, es un sistema judicial de Dios. Y cuando Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra, ya tenemos los 10 mandamientos que van a ser la base de la ley de la tierra, o por decir así, la constitución que él va a establecer dentro de su gobierno. En el presente es claro que Satanás está en contra de la ley de Dios y el mundo secular e inclusive gran parte del cristianismo no le interesa hablar o seguir y enseñar la ley de Dios. Si tenemos estas cosas claras, podemos fácilmente llegar a la conclusión de que dentro del mundo gentil muy pocos están siendo llamados por Dios. El tema principal de este video es por qué los judíos no aceptan a Cristo. Y dentro de ese tema, entonces la pregunta viene, pero entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a perder? Porque de acuerdo a Juan 14, verso 6, dice que Jesucristo es el único camino a la verdad y a la vida. Y en Hechos capítulo 4, verso 12, dice que no hay salvación en ningún otro nombre. Y los traductores hicieron un buen trabajo en estos dos versos bíblicos porque transmiten lo que Dios quería que nosotros entendiéramos. Ahora, si miramos a 2 Corintios capítulo 6, verso 2, y dice, en el tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y si Dios te está llamando, este verso es para ti. Pero ¿qué tal con los que Dios no está llamando, con todos esos judíos que no están aceptando a Jesucristo? Y por ende el resto del mundo. Y es que para creer hay que escuchar las buenas noticias del reino de Dios y aceptar a Dios. Pero estadísticamente el escuchar las buenas nuevas del reino de Dios depende de dónde nacemos. Y es que hay comunidades en el mundo occidental y mucho más en el mundo
oriental o del Medio Oriente o en África y otras partes, donde históricamente las posibilidades de escuchar las noticias del verdadero reino de Dios son limitadas o no existentes. ¿Qué significa eso? ¿Que a Dios no le importan esas personas? Si fuese así, entonces Romanos 2, verso 11 sería un problema, porque de una manera válida podríamos argumentar que a través de la historia muchas personas no han escuchado las buenas nuevas del reino de Dios por negligencia de Dios al no asegurar que hubiesen predicadores en todo rincón del planeta. Y claro, una persona que desconoce el plan de Dios podría argumentar tal cosa, que inclusive la gran mayoría de cristianidad, ellos desconocen el plan de Dios. Pero llegará el momento en que todo el planeta va a conocer la ley de Dios. Y brevemente cito Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Eterno, como las aguas cubren el mar. Pero esta profecía se cumplirá será en el futuro. Todavía no estamos en el momento de cuando esto se cumple. En Hechos 10, verso 35 dice que en toda nación, bueno, hay personas que le temen a Dios. Pero eso no es lo mismo decir que en el presente toda la tierra está llena del conocimiento de la gloria del Eterno. Y para llegar a ese punto, bueno, todo va por pasos y supongo que Miqueas 4, verso 2 llevará a que se cumpla esa profecía. Y leo ese verso bíblico. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Eterno. Una vez más, repito, esto no ha sucedido nunca. Continúo leyendo. A la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y es que sabemos que la ley de Dios es muy importante para la armonía eterna. Continúo leyendo. Y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y bueno, dejo la cosa ahí porque todo cristiano verdadero es instruido por Dios a obedecer no solamente los 10 mandamientos, pero otras cosas como incluyendo las fiestas del Señor. Y es que las fiestas del Señor son sombras de cosas por venir. Ahora, en cristianidad tradicional, pues ellos no le dan importancia a las fiestas del Señor porque, total, ellos piensan que el planeta Tierra se va a destruir y ellos se van para el cielo a disfrutar por el resto de la eternidad. Claro, todo eso está basado en mentiras, ya que no reflejan la realidad del plan de Dios donde Él le va a ofrecer salvación a toda la humanidad. Pero todo va por pasos y Él nos enseña los diferentes pasos a través de las fiestas del Señor. Las personas que escuchan pero no guardan las fiestas del Señor son personas que en el mejor caso les interesa escuchar las curiosidades que se encuentran en las verdades bíblicas, pero una cosa es ponerle atención a las curiosidades y otra cosa es vivirlas. Y cuando Jesucristo regrese, Él espera, bueno, revivir y transformar a sus elegidos para que ellos se encarguen de las diferentes ciudades que el Señor le va a dar, para que ellos enseñen y cuiden de sus súbditos, a que ellos sepan, aprendan y practiquen la ley del Señor en su totalidad. Y si una persona en esta vida o en el presente carece de la capacidad de creer y actuar, y obedecer aquellas cosas que el Señor requiere, entonces el Señor, ¿cómo lo va a utilizar? A que enseñe a otras personas a obedecer lo que esa misma persona no estaba dispuesta a obedecer durante su vida. Y es que el moto del Señor no es hagan como yo digo y como yo enseño y no como yo actúo. Al contrario, Jesucristo enseñaba bajo el moto de hagan como yo actúo. Entonces, en este momento, el Señor está llamando solo a pocos. Es un rebaño muy pequeño. Y son personas muy especiales que reciben
preparación muy distinta al resto de cristianidad tradicional. Y es que después de todo, ellos son sus escogidos y por lo tanto su justicia debe superar que la misma justicia que tanto practican sea los judíos o los cristianos de cristianidad tradicional. Y con esto dicho, voy a afirmar que dentro del mundo de cristianidad tradicional como dentro del mundo judío hay muchas personas sinceras. Y parece indicar que algunas de esas personas le entregan toda su devoción y todo su corazón a cualquier causa en la cual ellos pertenecen. Pero les recuerdo que primero Dios no tiene favoritos. Pero aún así Dios solo está llamando a unos pocos. Y a los pocos que llama le está dando gran conocimiento. Pero con gran conocimiento, bueno, viene gran responsabilidad. Y es una cosa temerosa desobedecer el llamado del Señor. En resumen, el Señor solo está llamando a unos pocos, lo cual significa que la gran mayoría no están siendo llamados. Y Romanos 11:25 nos dicen que no debemos ser arrogantes en contra ninguno, inclusive los judíos, ya que Dios es el que los ha endurecido para que no le descubran. Con eso dicho, entonces, ¿cuáles son los obstáculos o esas herramientas que Dios ha utilizado para que los judíos estén ciegos de conocer al verdadero Cristo? Primero, ellos no creen que todas las profecías que Jesús cumplió fueran mesiánicas. Segundo, ellos no creen que los relatos de los evangelios son exactos. Tercero, ellos creen que Jesucristo no cumplió ciertas profecías claves. Cuarto, ellos creen que los cristianos malentendieron las fechas relacionadas a Daniel 9. Quinto, ellos se apoyan en tradiciones posbíblicas. Y sexto, ellos ven muchos errores en lo que se considera ser el cristianismo. Y en ese último punto, bueno, es fácil de comprenderlos porque ellos entienden que la ley de Dios, los mandamientos, son parte del pacto básico, pero los cristianos de cristianidad tradicional aseguran que no tienen nada que ver con el pacto. Y bueno, naturalmente la cristianidad tradicional, parte de su mentira o una de las características principales es que están en contra de la ley de Dios. Así que en este punto entendemos la confusión de los judíos. Concerniente al primer punto, bueno, los judíos reconocen que Jesús vivió y fue ejecutado, y leo esto de la enciclopedia judía. Y hablando de Jesucristo, fundador del cristianismo, nació en Nazaret acerca del año 2 de la era cristiana, ejecutado en Jerusalén el 14 de Nisan, y bueno, eso es consistente con la fecha en que Jesús murió. Y ahí está el problema, ya que ellos esperaban que el Mesías fuera una figura política que los iba a llevar a triunfar ante cualquier poder del mundo, en ese caso era el mundo romano, y después a establecer un tipo de reino, y sabemos que cuando Jesucristo regrese, Él va a hacer exactamente eso. Y ahí está el problema, ya que ellos estaban esperando en Sierra por la segunda parte de la profecía, ignorando que Él primero viniera a sufrir y a morir. En ese punto, los cristianos correctamente aseguran que esas fueron profecías mesiánicas que Jesús cumplió. Y leo esto también de la enciclopedia judía. No obstante, casi parecería que en un sentido la palabra Jesús se consideraba el mismo como cumpliendo alguna de las profecías que fueron tomadas entre los judíos contemporáneos como que aplicaban al Mesías. Es dudoso, sin embargo, que sí fue una tradición posterior o sus propias declaraciones la que lo identificaron a él como el siervo del Eterno representado en Isaías. Pero parece no haber evidencia de ninguna concepción judía en un Mesías sufriendo por y para su pueblo. Ahora, la posición judía no está basada en que no existieran escrituras que afirmaran que el Mesías no iba a sufrir y que iba a morir, sino que
la tradición judía no enseñaba eso. Por eso es que Jesús mismo dijo que ellos no deberían confiar en su propia tradición. Y viene a la mente Mateo 15, versos 3 al 9. Y aunque la presento en pantalla, no la leo, pero sí voy a leer Isaías 8, verso 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y ciertamente por eso es que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 3, verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y bueno, para recordarles presento Daniel 9, versos 24 al 26. Y el verso 26 dice, y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y presento eso porque una cosa es lo que la tradición de ellos haya dicho y otra cosa es lo que está escrito en la profecía. Ahora, los documentos del Mar Muerto no son documentos cristianos, ellos son fuentes judías. Y se cree que la gran mayoría de esos documentos fueron escritos antes de que Jesús naciese. Y una porción de un manuscrito llamado El Gran Rollo de Isaías, que contiene la porción de Isaías 52, verso 14, se cree que se escribió al menos 100 años antes de que Jesús naciera. Y bueno, voy a cambiar la versión porque me parece más sencilla leer esta otra versión. Y leo la Biblia de las Américas. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Y repito, la tradición, bueno, obviamente estaba equivocada, pero ellos tenían estas escrituras, bueno, por cientos de años. Y también leo Isaías 53, versos 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él los pecados de todos nosotros. Noten esta escritura, porque si la leyésemos y no supiéramos a dónde se encuentra en la Biblia, fácilmente pensaríamos que estaría escrita en el Nuevo Testamento. Y lo irónico es que fue escrita cientos de años antes que se cumpliera. Y bueno, obviamente no faltan los comentarios judíos, pero si inclusive se va uno a investigar los comentarios de los judíos, uno se da de cuenta, concerniente a estos versos bíblicos, que algunos de sus personas más influyentes pensaron que el Mesías iba a sufrir. Y hay algunas perspectivas judías que apoyan una segunda venida del Mesías. Y bueno, los judíos también debían considerar que en Génesis 4:4 en adelante muestra que se llevaron a cabo sacrificios, incluyendo la poderosa historia de Abraham cuando ofreció o iba a ofrecer a su hijo. Ahí les debe hacer caer en cuenta de que debía haber un sacrificio por la humanidad. Y por eso es lógico que Dios considerara sacrificar a su propio hijo. Y concerniente al Mesías, bueno, estaba profetizado que iba a morir y no por su propia culpa, sino por los pecados de los demás. Y cito Isaías 53, versos 9 al 11. Y se puso con los impios su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y hago una pausa aquí porque esto es secuencial
Pero sabemos que debemos hacer una pausa aquí porque lo que continúa es lo que sigue después de su triunfo. ¿Y qué es lo que sigue? Verá al linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y es lo que está sucediendo y continuará sucediendo, y llevará las iniquidades de ellos. Así que la idea de que un sacrificio humano sería por el pecado de los demás no fue una invención o un invento de los cristianos. Estas escrituras hebreas enseñaban eso e inclusive algunos de sus eruditos han entendido esto por hace mucho tiempo. Y bueno, las páginas 97 a la página 108 del libro Pruebas de que Jesús es el Mesías cubre a más a fondo y cubre ciertas autoridades eruditas judías. Y serían muy útiles si alguien que tiene o que es judío hiciera esas preguntas, pues sería bueno citarlas. Por eso menciono esos ejemplos. Ahora, en el mundo latinoamericano, por lo general no le prestamos mucho valor a lo que cierto judío haya escrito o no haya escrito. Por eso, de una manera sencilla y superficial he cubierto el tema y el punto es que en lo más sencillo hay unas escrituras que acabo de leer y que se encuentran en el Tanakh, que es el Antiguo Testamento, lo cual es el documento oficial de los judíos. Y les guste o no les guste, o estén de acuerdo o no, los versos hablan de que el Mesías venía a sufrir y dar la vida por el mundo. Ahora, la siguiente objeción que tienen los judíos es que ellos afirman que los relatos del Evangelio no fueron exactos. Y esta es una afirmación de la enciclopedia judía. Muchos incidentes fueron realmente inventados, especialmente en Mateo, en orden a que pudieran ser cumplidas en él profecías relacionadas con un Mesías de un carácter completamente diferente que el que Jesús reclamaba o que fue representado por sus discípulos que era. Y esa es una de las razones por las cuales los judíos, ellos no aceptan que Jesús cumplió tantas profecías del Antiguo Testamento como él lo hizo. Ellos piensan que los autores del Nuevo Testamento, ellos leían profecías del Antiguo Testamento y basado en eso, o ellos construían o inventaban ciertas declaraciones que Jesús hizo, o escribían la narrativa de cierta manera que coincidiera con esas profecías. O sea que ellos no creen que los evangelios registran fielmente lo que sucedió. Y algunos judíos, ellos dicen que los escritores del Evangelio añadieron cosas para hacer que Jesús pareciese que había cumplido todas las profecías. Ahora, los escritores de los Evangelios ellos mismos aclararon que ellos no compusieron nada. Y leo Lucas 1, versos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien las verdades de las cosas en las cuales has sido instruido. Y bueno, estos cristianos eran cristianos o era de la fe cristiana, así que es ilógico que ellos se sentaran a inventar o escribir mentiras, especialmente cuando ellos mismos insistían que estaban registrando la verdad. Concerniente al nacimiento de la Virgen, los judíos no aceptan lo que está escrito en Mateo 1, versos 18 y 25,
o Lucas capítulo 1, verso 26 al 56. Y es más, ellos tienen algunas leyendas negativas acerca de Jesús, y leo esto de la enciclopedia judía. El pasaje más antiguo que atribuye el nacimiento ilegítimo a Jesús es de Job 4:3, la misteriosa frase, ese hombre, citada en este pasaje como ocurriendo en un registro de familia que Ere Simeón ben Asa se dijo haber encontrado, parece indicar que se refiere a Jesús. Y aquí también ocurre dos expresiones tan a menudo aplicadas a Jesús en la literatura posterior. Tal registro familiar puede haber sido preservado en Jerusalén en la comunidad judeo-cristiana. Ahora leo la referencia talmúdica en la que se hace esta referencia en la enciclopedia judía. Dijo Ere Simeón B. Asai: yo encontré un rollo de registros de genealogía en Jerusalén en la que estaba escrito, así y así, quien nació ilegítimamente de una unión prohibida con una mujer casada, lo que confirma la opinión de Ere Josúa. Y bueno, Jesús no nació en Jerusalén, de acuerdo a Mateo 2, verso 1, ni tampoco su madre era una adúltera, de acuerdo a Lucas capítulo 1, versos 34 y 35. Es posible que su registro genealógico de alguna manera termine en la ciudad capital, puesto que el Nuevo Testamento registra que los judíos cuestionaban la legitimidad de su nacimiento, de acuerdo a Juan capítulo 8, verso 41. Y ese escrito talmúdico es consistente con eso. Y algunos de los judíos han dicho que las diferentes genealogías de Jesús en Mateos y en Lucas muestran que hay conflictos de los escritores en los evangelios. Pero hay una razón lógica por la cual las genealogías son parcialmente diferentes. Y es que Mateo suministró una genealogía legal a través de José, mientras que Lucas suministró una genealogía a través de María. Así que ahí no hay conflicto. Por otra parte, algunos judíos dicen que el censo descrito en Lucas capítulo 2, versos 1 al 5, que no sucedió. Pero no voy a profundizar en eso porque pues alargaría el video. Pero puedes leer el capítulo 5 del libro Pruebas de que Jesús es el Mesías, escrito por el Dr. Thiel. Ahora, concerniente a los milagros y el nombre, bueno, los eruditos judíos, ellos quieren afirmar que los milagros fueron cambiados o fueron adicionados por los creyentes más tarde, principalmente para reflejar lo que los cristianos decían. Ahora, en el Talmud, los judíos, ellos dicen que Jesús Practicaba hechicería. en el Sanedrín 43a. Ahora, la palabra Yeshua es una referencia a Yeshua, que es en español referida como Jesús. Yeshua, traducido al español, es ya es el Salvador, y significa que Jesús vino como un mensaje de salvación. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y ellos pronunciaban el nombre de Jesús algo así como Jesús, pero debido a las diferentes pronunciaciones y traducciones vino a convertirse en español a la palabra Jesús. Ahora, algo interesante de la enciclopedia judía es que a ellos lo describen como un mago, o sea que ellos reconocían que él tenía algún tipo de poder místico. Y leo esto de la enciclopedia judía. De acuerdo a Celsus y al Talmud, Jesús aprendió magia en Egipto y llevó a cabo sus milagros por medio de ello. La última obra, en adición, afirma que él cortó las fórmulas mágicas en su piel. Ella no menciona, sin embargo, la naturaleza de sus mágicas obras. Pero puesto que afirma que los discípulos de Jesús sanaban a los enfermos en el nombre de Jesús, Pandera. Y bueno,
este asunto es que tenemos fuentes judías que aseguraban que Jesús hacía milagros. Bueno, ellos afirmaban que no lo hacía por la mano de Dios, pero es consistente en que corrobora la historia del Nuevo Testamento que reporta que Jesús hacía milagros. Y bueno, una vez más, hay un reconocimiento de las habilidades sobrenaturales de Jesús en la literatura de los oponentes de Jesús dentro de los círculos judíos. Los eruditos modernos de los judíos, ellos mantienen que el concepto mesiánico fue una introducción posterior dentro de la historia del judaísmo. Y dicen que el concepto del Mesías no está explícitamente mencionado en ninguna parte de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero el judaísmo tradicional mantiene la idea mesiánica que siempre ha sido una parte del judaísmo. Y concerniente a Jesús, ellos lo hubieran aceptado si él hubiera sido un gran líder político. Y con eso leo Jeremías 23, verso 5. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y los judíos dicen que Jesús no hizo esas cosas. Claro, nosotros argumentamos que Él va a hacer estas cosas cuando Él regrese en su segunda venida. Y hablando de ese mismo personaje, Isaías 11, versos 2 al 5 nos dice, y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Y Jesucristo, bueno, sí vino con sabiduría y tal como esperan los judíos, él conocía la ley de Dios muy bien. Pero el verso cuarto es una razón por las cuales ellos no aceptan a Jesucristo. Y leo, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra e herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al limpio. Y todos los versos ciertamente aplican a Jesucristo, pero debemos entender que debemos parar en el verso 3, y es que hay aspectos de esto que solo se cumplen en el futuro. Ellos esperan que cuando el Mesías se aparezca, se cumple todo la profecía en el mismo momento o en la misma vida del tiempo de esa persona. Y en Jeremías 33, verso 15, encontramos el mismo concepto. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar de David un renuevo de justicia. Ya eso ha sucedido. Pero falta la segunda parte, y hará juicio y justicia en la tierra. Y ellos enseñan que en cada generación una persona nace con el potencial de ser el Mesías. Y si el tiempo es correcto para que dentro de la vida de esa persona suceda, entonces esa persona será el Mesías. Pero si esa persona muere antes de cumplir todas las profecías, entonces esa persona no es el Mesías. Y con eso viene la pregunta, entonces, ¿cuándo viene el Mesías? Y las grandes mentes dentro del judaísmo han maldecido a aquellos que han tratado de predecir el tiempo de la venida del Mesías, porque cuando eso suceda en error, entonces eso va a causar que la gente pierda la fe en el Mesías y en el mismo judaísmo. Ahora, estos pasajes bíblicos que presento en pantalla son los únicos pasajes que los judíos consideran de ser naturaleza mesiánica relacionadas con el fin de los días. Y a través de la historia han habido personas que se han levantado y han dicho que ellos han sido el Mesías, pero obviamente han sido falsos. Por eso la comunidad judía ha decidido que ellos no están seguros cuándo el Mesías vendrá. Ahora, nosotros los cristianos debemos entender que los judíos están correctos concerniente a ciertas profecías que Jesucristo no cumplió. Y tiene que ver con esas profecías relacionadas a un poderoso rey gobernante. Pero el hecho de que Jesucristo no se haya revelado como un poderoso rey gobernante hace 2000 años no prueban que Él no es el Mesías. Ahora, Jesús cumplió las profecías de Isaías 11 e Isaías 42 como se enlistó previamente en el libro. Él también cumplió Isaías 59:20,
pero queda todavía un futuro cumplimiento. Ahora, las profecías en Isaías 2, Jeremías 23, Oseas 3, versos 4 y 5 y Zacarías 14, verso 9 son mileniales. Así que esas no iban a ser cumplidas cuando Jesucristo estuvo aquí en su primera venida. Y la realidad es que muchas profecías de Miqueas 4 también son mileniales. Pero la primera venida de Jesús fue consistente con Miqueas 4, verso 8 y Sofonías 3, verso 9. Y es que son tanto mileniales como postmileniales. Y parecen ser consistentes con las profecías de Apocalipsis 2, verso 17 y el capítulo 3, verso 12. Y Jesús dijo que Dios intervendría a causa de la próxima tribulación mencionada en Mateo 24, versos 21 al 22. Y eso estaría relacionado con el cumplimiento de los versículos de Jeremías 30. Y es que las profecías de congregación mencionadas en Jeremías 33 y 40, verso 47 y 49, verso 39, esas no ocurren sino después de que Jesús regresa. Así que esas se cumplirán, será en el futuro. Y hablando de este tema, la famosa profecía de Gog en Ezequiel 38, versos 36, parece que es algo que se va a cumplir después de que comienza el milenio. Y eso está de acuerdo con Apocalipsis 20, verso 8. Ahora, de esa lista de profecías mesiánicas aparece Daniel 10, 14 y no sabemos por qué ellos la incluyeron concerniente a profecías mesiánicas. El punto es que la lista de versos de profecías bíblicas que los judíos aceptan no desprueban que Jesucristo no fue el Mesías. Mas ellos sí debían chequear todas las profecías concernientes a Jesucristo, incluyendo una sencilla como la mencionada en Zacarías 9, verso 9, donde argumenta que él sería justo, un salvador, pero humilde, y por eso cabalgaba sobre un asno. Y en el Nuevo Testamento no leo las escrituras, pero aquí está el listado de todas ellas en el Nuevo Testamento, donde describen a Jesús montando un burro. Y mencioné esa en particular porque es que ellos deben darse de cuenta que no todas las profecías mesiánicas siempre eran acerca de alguien que iba a ser poderoso. Y en cierta manera es como si fueran dos mesías diferentes, el uno que es noble y humilde y otro que viene en gran poder. Y uno diría, pero bueno, entonces, ¿cuál de los dos es? Y nosotros los cristianos sí entendemos que los dos describen al mismo Jesús. Y no hay ninguna contradicción, ya que de acuerdo a Daniel 9:25, el Mesías primero iba a venir como un príncipe, el cual iba a ser cortado, no como un rey conquistador, pero posteriormente regresará como el rey de los reyes, de acuerdo a Apocalipsis 17, verso 14. Ahora, presento en pantalla un texto que no voy a leer acerca de un libro de oraciones judías, donde la opinión de que Jesús comenzaría como un príncipe es al menos indirectamente confirmada. Y lo presento porque es un texto que ellos utilizan. Y si miramos a Isaías 9, versos 6 y 7, bueno, mejor la leo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en la justicia desde ahora y para siempre. Y los cristianos se dan de cuenta de que parte de esta profecía son mostradas en el Nuevo Testamento para ser cumplidas cuando Jesucristo regrese. Y no voy allá, pero algunos de esos ejemplos están en Apocalipsis 11, verso 15, en el capítulo 20, versos 4 al 6 y en el capítulo 3, verso 7. Y eso es consistente con Isaías 2, versos 1 al 4, donde en el verso 2
que dice, acontecerá en el postero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Brinco al verso 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Para los judíos estos versos son como misteriosos en el sentido de que pues ellos no saben cuándo esto va a suceder y cuándo esa persona se va a presentar. Nosotros sabemos que estamos esperando es por el regreso de Jesús, pero Dios no les ha dado ese entendimiento a ellos. Ahora, un dato curioso, y presento aquí Isaías 7, verso 14, donde dice que el Mesías viene de una virgen, y Isaías 9, 6 habla del Mesías como Dios fuerte. Y es que los judíos hablan de que el Mesías es un ser humano, pero no un dios, ni un semidios o algo sobrenatural. Y ellos, en algunos de sus libros, ellos, concerniente a estas profecías, a menudo ellos no traducen los títulos en esos versículos, sino que hacen un nombre exageradamente largo. Y es porque es una manera como de ocultar que Jesús o el Mesías pues va a tener ciertos o tendría ciertos poderes. Así que el hecho de que Jesucristo hacía milagros es algo que ellos no esperaban y por lo tanto argumentan, como comenté temprano, que él hacía eso es pero por debido a que era un brujo. Otra clave que los judíos debían considerar es Mateo 27, versos 50 al 54. Y es que en el verso 51 se habla de que el velo del templo se rasgó en dos. Y eso es consistente con Daniel 9, donde los cristianos ahora creen que eso representa el hecho de que nosotros tenemos directo contacto con Dios Padre a través de la oración, tal como se menciona en Hebreos 10, versos 19 al 22 y Juan 16, verso 23. Y todo indica que el terremoto fue el que causó el rompimiento o rasgamiento de esa gran cortina en la entrada del templo, o velo del templo. Y la evidencia geológica apunta a que un terremoto ocurrió alrededor del año 31. Ellos no saben si fue 5 años antes de ese año o 5 años después, pero por ahí va la cosa. El punto es que si Dios permitió que el velo fuera roto y 40 años después que fuera destruido el templo, es una buena indicación de que Dios estaba moviéndose hacia la siguiente etapa de su plan de salvación. Y dentro de esto leo Oseas 6, verso 2, que suena raro. Es una profecía un poco extraña. Y dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y bueno, hay mucho comentario acerca de esto, pero voy a leer un comentario que viene de las escrituras judías, específicamente de la interpretación talmúdica. R. Catina dijo, 6000 años existirá el mundo, y 1000, el séptimo, estará desolado, como está escrito, y solo el Señor será exaltado en ese día. Abaye dijo, Él estará desolado 2000, como está dicho, después de 2 días Él nos recibirá. En el tercer día Él nos levantará y nosotros viviremos a su vista. Ha sido enseñado de acuerdo con R. Catina, justo como el séptimo año es un año de liberación en 7, así es para el mundo. 1000 años de 7 será de descanso, como está escrito, y solo el Señor será exaltado en ese día. La escuela de Elías enseña, el mundo va a existir 6000 años. En los primeros 2000 años hubo desolación. 2000 años floreció la Torah y los siguientes 2000 años es la era mesiánica. Pero a través de nuestras muchas iniquidades todos estos años habrán sido perdidos.
Y bueno, es una interpretación de los judíos que Dios tiene un plan de 6.000 y 7.000 años, o sea que los 3 años que Oseas estaba mencionando, y la tradición talmúdica enseña que Jesús iba a venir después de 4.000 años desde Adán y Eva. O sea que los 2 años o los 2 días de 1.000 años que menciona aquí son los últimos 2.000 años. Y cuando Jesús regresa es al principio del tercer día de 1.000 años. Y es cuando el reinado milenial de Apocalipsis 20, versos 4 al 6 comienza. Entonces, utilizando su lógica, en este momento no podría aparecer un Mesías porque entonces significaría que tendría que esperarse otros 2.000 años. Ya sabemos que bíblicamente se pueden contar prácticamente 6.000 años, o sea que eso nos llevaría 8.000 años y eso sería en contra de lo que se ha enseñado, al menos en el Talmud. Tiene más lógica que el Mesías estuvo hace 2.000 años y estamos a punto de terminar el sexto día y comenzar el séptimo día de 1.000 años. Ahora, pasando a Daniel 9, verso 24 al 26, primero es un documento judío que fue escrito, bueno, antes de que Jesucristo vino. Y es citado por muchas fuentes cristianas como una prueba indiscutible de que Jesús era el Mesías. El verso 26 indica que el Mesías tenía que venir antes de la destrucción de la ciudad y el santuario. Y sabemos que esos eventos sucedieron en el año 70. Ahora, el verso 24 enlaza el fechado del ungía, o sea, del Mesías, a un decreto. Y ese decreto está en Esdras 7, versos 17 al 26. Y Daniel menciona que Jerusalén sería reconstruida y eso ocurrió en el libro de Nehemías. Concerniente a este capítulo, quiero leer una explicación de la antigua Radio Iglesia de Dios. En el tiempo de la vida de Jesús sobre la tierra, Herodes, el rey de Judea, los hombres sabios de las naciones del oriente y muchos de los sacerdotes, escribas y ancianos, como también la gente común, se daba de cuenta de que la profecía de las 60 semanas de Daniel 9 estaba cerca de cumplirse. El Mesías, el príncipe, era esperado ansiosamente para liberarlos a ellos del yugo de la opresión romana. El Mesías era esperado a causa del entendimiento de esta profecía, pero él fue malentendido cuando él apareció en el cumplimiento de esta profecía, porque ellos rehusaron a conocer la primera porción de la profecía y pusieron su esperanza solo en la última porción. Aquí muy claramente está listado el tiempo exacto en la cual el profetizado Mesías aparecería para comenzar a hacer la obra mencionada en el versículo 24. La orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue dada por Artajerjes en 457 a.C. Gran parte del libro de Esdras y todo el libro de Nehemías cubren este particular evento. 7 semanas y 62 semanas, equivalente a 69 semanas. Así las profecías muestran que desde la salida de la orden de reconstruir a Jerusalén en 457 a.C. serían 483 años hasta la aparición del profetizado Mesías para comenzar a cumplir las obras del versículo 24. Entonces, si comenzamos en el año 457 a.C. y le añadimos los 483 años mencionados, eso nos trae al año 27 de la era cristiana. Recordemos que no hubo un año cero, siempre eso fue el año primero antes de Cristo, pasó al siguiente año ser el año primero después de Cristo. Ahora, como se cree que el ministerio de Jesús duró alrededor de 3 años y medio, entonces si él comenzó en el año 27, el velo que hablé temprano se habría rasgado en la primavera del año 31. Y de esa manera el ministerio de Jesús, al igual que la subsecuente destrucción de Jerusalén, son consistentes con la profecía de Daniel 9. Y bueno,
Refutar eso es difícil, pero los judíos no lo aceptan y ellos, en vez de utilizar el año 457 que mencioné temprano como el año del decreto, ellos argumentan que fue en el año 444. Entonces, si se añada a eso los 483 años que concluimos temprano, pues daría que Jesús murió en el año 39, o sea que sería 7 años después de cuando se cree que Jesús murió, porque se cree que él murió en el año 31 o 32, al menos de acuerdo a ese artículo. Entonces, por eso ellos dicen, sí ve, Jesucristo no pudo haber sido. Ahora, en general, parte del problema que tienen los judíos para aceptar a Jesús como Salvador o como Mesías es que ellos utilizan mucho libro que es posbíblico, o sea, son libros de tradiciones como el Talmud de Babilonia o el Seder Olam. Y algunos judíos, ellos consideran esos libros casi con la misma autoridad que la Biblia. Y en ciertas cosas están correctos esos libros, pero en otras no lo son. Y lo interesante es que de acuerdo a Isaías 29, versos 13 al 15, a aceptar la tradición sobre la palabra de Dios fue profetizado contra los judíos. Y leo, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El verso 15. Hay de los que se esconden del Eterno, encubriendo el consejo y las obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Y es que los judíos ponen mucha confianza equivocada en la tradición. E inclusive en Mateo 15, versos 7 al 9, Jesús dijo que los judíos ponen confianza en la tradición por encima de las escrituras. Otra razón por la cual los judíos no aceptan a Jesús es porque lo ven como un antijudío. Y ellos dicen eso porque como ellos ven que la gran mayoría de cristianos, pues ellos no practican la ley de Dios y no guardan el día de descanso, que es algo que a través de la historia los judíos han aprendido a apreciar por muchas razones. No solamente por desobedecer, guardarlo, Dios los castigó en el pasado, pero también culturalmente los ha ayudado a retener su cultura. Pero a través de la historia han habido personas que han dicho ser cristianas, las cuales ven el guardar la ley de Dios y los mandamientos como algo muy judío, que identifica a la persona como un judío y no como un cristiano. Y ejemplos son el emperador romano Constantino, e incluyendo también el protestante Martín Lutero. Ellos todos eran intolerantes de lo que ellos llamaban creencias judías. Y por otra parte, varios eruditos judíos, ellos no están convencidos de que en sí cristianidad es una fuerza de bien. Y leo esto, los cristianos deben aparecer más redimidos si yo fuera a creer en su redención. En lugar de redención, nosotros vemos guerra, superstición, idolatría y sectarismo gobernando a la tierra más que nunca antes. Y termina él, ningún cristiano vive de acuerdo al sermón de la montaña. Y es que la verdad, la gran mayoría de judíos nunca conocen a verdaderos cristianos. Solo un poco de eruditos bien informados se dan de cuenta de que los primeros cristianos no participaban en la guerra física, no tenían supersticiones, ni tampoco tenían ídolos o íconos, ni aprobaban ideas paganas. Y en términos generales, los judíos, ellos no pueden aceptar las prácticas y las enseñanzas del cristianismo general porque ellos ven que la gran mayoría de cristianos no practican de acuerdo con muchas enseñanzas importantes que se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero los primeros cristianos guardaban la ley de Dios, guardaban los mandamientos, incluyendo el día de descanso,
Y obviamente que no eran antijudíos. Es más, ellos tenían prácticas que eran más comunes con los judíos. Y por eso el apóstol Pablo advirtió que habrían personas que dirían ser cristianos, pero que ellos iban a pervertir el camino de la verdad. Y eso ha sucedido y lo que los judíos ven desde el punto de vista del mundo cristiano en sí no constituye la verdadera fe y no son parte de la iglesia de Jesucristo. Y hablando de los primeros cristianos, bueno, ellos guardaban los días santos listados en Levíticos capítulo 23 y al igual nosotros hacemos eso hoy en día. Y si miramos a esas cosas, es más, si no les ha sucedido, no se les haga extraño cuando le comentan a las personas sus creencias y las personas van a decir, ¿usted se está convirtiendo en judío? ¿Es usted judío? Y bueno, la respuesta es sencilla. No, no somos judíos. No porque los judíos nos caigan mal o nos parezca algo horrible serlos, sino sencillamente no lo somos. Pero somos personas que creemos en Cristo y hemos sido llamados y hemos sido afortunados de recibir el conocimiento de la ley de Dios. Y sabemos y entendemos que debemos someternos bajo la ley de Dios. Lo hacemos de una manera libre y voluntaria. Y sí es cierto, nos abstenemos de comer comidas impuras. Y hacemos todo eso porque primero es sabiduría de Dios y segundo, son instrucciones que Él nos ha dado, no solamente a nosotros, pero a todo el mundo. Con eso dicho, pocos hoy en día son capacitados para poder entender y obedecer las leyes que Dios ha establecido para todos. Y es ambos una responsabilidad y un privilegio. Y ante Dios nos identificamos con su Espíritu Santo, pero ante los hombres nos identificamos es por nuestras acciones. Y por algunas de nuestras acciones es natural que algunos piensen que nosotros somos judíos. Gracias por su tiempo.